están actuando de una manera criminal. Así, estos planteamientos, estas determinaciones, estas estratagemas jurídicas ya rayan en lo criminal. Y es algo que tú nos advertiste desde un principio, Paco, desde que habían confirmado a Norma Piña como la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Tuvimos un programa especial aquí en Sin Censura, me acuerdo perfecto. Ese día tú nos dijiste, esta señora es una criminal, así. Y es una solapadora de criminales, es una delincuente al frente de la Suprema Corte de Justicia. Y no sé, no, por favor no nos sorprendamos si hay determinaciones que son verdaderamente cuestionables y que se viene la liberación de los bienes y assets de Genaro García Luna el mismo día en el que lo declaran culpable acá en los Estados Unidos. Le liberan sus cuentas ahí en México. Se vienen liberaciones de delincuentes, de criminales, determinaciones en contra del pueblo, y ahora, pues esta es la cereza en el pastel. Por eso el byte con el que se hacía la determinación lo dejé hasta el final, que le da hasta con el mazo ahí y que dice, vámonos a receso por la hora, porque no lo sé, ¿no? A lo mejor ya estoy siendo muy perspicaz, pero, o suspicaz, suspicaz, ¿no? Pero a mí me suena a que está disfrutando, da ese mazazo diciendo, ahora sí vamos a tener nosotros el sartén por el mango, pero de una manera criminal absolutamente. Paco, ¿qué opinas de esto? Está cerrado tu micrófono, amigo. Por ahí no sé quién lo cerró, pero mira, fíjate, Toño, ya Manuel y el doctor Isaac de Paz hicieron una exposición bien clara, que es cuál es el problema central en este momento en la Suprema Corte, que es un problema político, es un problema, y Manuel tiene razón, lo habíamos dicho antes, ¿qué tratan de hacer? Desestabilizar al país. Yo entiendo lo que dice el doctor de Paz, lo que dijo en la mañana la presidenta, es un golpe aguado. Yo me pregunto, ¿de veras es un golpe aguado? No se trata de la Suprema Corte o de 8 ministros que traten o intenten mantener sus privilegios. No, hay que ver qué grupos están atrás de ellos. Ellos representan a grupos fácticos de poder. Es muy clara la mano, por ejemplo, ahí a Ricardo Benjamín Salinas Pliego, de los X González, Guajardo Laporte, como quieran llamarlo, de FEMSA, de Coca-Cola. Es decir, hay grupos de poder que siempre estuvieron respaldados por la Suprema Corte. La Suprema Corte se comportó como garante de la corrupción, de los abusos de estos grupos de poder fácticos, al margen de que fue garante de la corrupción del PRI, del PAN. Se comportaron siempre así. ¿Qué hay hoy? Que esos grupos atrás de ellos, hay que ver cómo llegó. Alguna vez les platiqué cómo llegó Javier Lainez Potisek a la Suprema Corte por una orden directa de Enrique Peña Nieto, el mismo día que llevaron a la Corte a la hoy ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. La orden vino directa de los equipos de Peña, para llevarlos el mismo día le impusieron le enviaron a Norma Piña a Javier Lainez Potisek. Entonces, ¿qué hay atrás de ellos? Los grupos conservadores del PAN, del PRI, que conservan cierta cuota de poder. ¿Y ese poder a dónde está? En el Poder Judicial Federal. O sea, no es lo que van a perder los 55,000 empleados del Poder Judicial Federal, no es lo que van a perder los magistrados, es lo que van a perder todos los grupos fácticos de poder. Todos. Por eso no es extraña la alianza de Norma Lucía Piña Hernández con Alejandro Moreno Cárdenas. Tienen un asidero político. No importa que ellos sean juez y parte, que hayan ido a protestar o se hayan unido a las protestas contra la reforma constitucional al Poder Judicial, nada les importa. Lo que quieren finalmente es aliados con los poderes fácticos de los medios de comunicación, hay que decirlo, de los medios, todos, ahí sí no hay bronca, ¿sí? Televisa, TV Azteca, Excelsior, Universal, Reforma, dar otra imagen diferente a la que entendemos nosotros, generar inconformidades, y propiciar desestabilización. Y eso, aprovecharlo después es nulificar a la presidenta de la República. Sí, de pronto yo entiendo que
la presidenta, yo te dije ayer, Toño, la imagen más poderosa que vamos a ver en mucho tiempo es a la presidenta en los flancos con el almirante secretario y con el general secretario de la Defensa Nacional. Sí, pero eso no es todo el poder. Eso no es todo el poder. El poder implica muchas cosas. Y ¿qué hay? Controlarla, que cómo controlaron, y esa es la verdad, hay que decirlo, a López Obrador, cómo echaron abajo sus reformas, o sus decretos presidenciales, o reformas que, sí, cómo le echaron abajo, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el gobierno de Calderón se convirtió en un poder supremo. Eso era la Suprema Corte, cuántos decretos echaron abajo, cuántas reformas, prácticamente todas. Si todo lo que no le gustaba a los conservadores de este país, pero también del extranjero, todo lo que no les gustaba se echó para atrás, todo, no les importaba. ¿Por qué? Porque ellos son el poder. ¿Por qué López Obrador no pudo avanzar en otras cosas? Por eso mismo, y eso es lo que está peleando el Poder Judicial Federal, o en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus privilegios ciertamente, pero no, está peleando por los privilegios de aquellos grupos que los respaldan, de aquellos grupos que los hicieron poderosos, y eso hay que tomarlo en cuenta. Pueden generar desestabilización, de momento no. Pueden desestabilizar al país, de momento no. El número de votos que le dieron la presidencia y que le dieron el Congreso de la Unión a Morena, es altísimo, pero eventualmente empiezan a desgastar. Yo me quiero preguntar qué va a pasar en el momento que el próximo 15 de octubre la, el, el, el Senado convoque a elecciones o convoque a registro para los candidatos y que la Suprema Corte decida no entregar, decida llevarse todo lo que hay allí. Son capaces, ya lo dijo Manuel, lo dijo el doctor Isaac, sí, son capaces de todo. ¿Por qué? Porque se están jugando la vida en las elecciones, fueron capaces de todo el proceso electoral. Si no hay fraudes, porque verdaderamente como en 2018 fuimos por millones para superar a la oposición, pero ¿son capaces de eso? Son capaces de más que eso. Entonces, ¿qué va a pasar el día que se convoque y que no haya eh, que no haya posibilidades de hacer esa elección? ¿Qué va a pasar? Pues va a haber un choque, ahora sí, de poderes, una crisis constitucional en serio, 55,000 trabajadores en la calle o empleados del Poder Judicial en la calle, con todos los periódicos a favor, con todos los medios de comunicación, con campañas masivas para desprestigiar a quién. A nosotros no, a Claudia Sheinbaum Pardo, a Morena, al Ejército Nacional. Entonces sí es peligroso lo que está pasando. Yo entiendo la posición de la presidenta de la República, entiendo la posición del doctor de Paz, pues no pasa nada, pero estos tipos hay que verlo más, hay que analizarlos desde el punto de vista político, porque lo que están haciendo es política, baja lo que tú quieras, pero están haciendo eso como tratar de desgastar, tratar de imponerse a la presidenta como se impusieron a López Obrador. ¿Qué es eso? Hay que decirlo. Nada más hay que hacer una revisión de todas las leyes que le echaron para atrás a López Obrador, el plan C, el plan B, el plan A, el plan B, todo le echaban abajo. Entonces, ¿en qué se habían convertido los ministros? En el poder legislativo, cada que a los senadores, a los diputados del PAN y del PRI no les gustaba algo, le llevaban una controversia, algún reclamo a la Corte y la Corte lo echaba todo para atrás. Es decir, eso quieren seguir haciendo, lo van a poder seguir haciendo. Yo digo que no, no hay condiciones, pero lo que están haciendo es desgaste. ¿Cuánto ha perdido la Corte? Ya lo dijo la ministra Lenia Batres Guadarrama, entre 6,500 y 8,000 millones de pesos, y eso es también un atraco a la nación. Decir, ¿por qué aguanta su paro? Porque están saqueando los recursos. Entonces hay que verlo como un problema político, ya no es un problema jurídico, no es un problema de leyes, no es un problema de la Constitución, es un problema político para generar o para tratar de desestabilizar al país o para generar alguna inconformidad entre cuanto, hay que decirlo, la derecha, el PRI, el PAN, los magnates sí tienen atrás un respaldo, aunque sea mínimo de votos. 16 millones votaron por ellos.
pueden generar inestabilidad. Tienen recursos, muchos, tienen algo que no tenemos, muchos recursos. Así que pueden provocar disturbios, sí, yo insisto, para mí la violencia, por ejemplo, ahorita en Sinaloa, es generada por grupos de Calderón, por grupos de García Luna, por grupos de la DEA, sí, en Zacatecas, lo mismo, en Guanajuato, lo mismo, hay una violencia dirigida, y esa violencia dirigida, ¿para qué es? Pues para desestabilizar, la violencia es un negocio y la Corte lo sabe, aquí lo dijimos justamente cuando Norma Lucía Piña Hernández llegó a la presidencia, va a hacer esto, bueno, pues ahora están defendiendo eso, no sus privilegios van implícitos, están defendiendo a grupos de poder fáctico que son muchos, este, eh, que los han empoderado. ¿Por qué ha resistido Norma Lucía Piña Hernández? Porque tiene atrás un grupo o muchos grupos fácticos de poder. ¿Por qué resisten ministros como Javier Lainez? No se trata que estén atrás de ellos solamente personajes como Felipe Calderón, como Carlos Salinas de Gortari, como Ernesto Cedillo Ponce de León. ¿Para qué trajeron a Cedillo? Es un movimiento político y yo te decía, magnates que están atrás de ellos. A ellos tienen que responder. Si se les cae eso a los magnates que ya se les cayó, va a ser un desastre para ellos, va a ser un desastre. Así que hay que verlo desde el punto de vista político. Ya olvidémonos de lo jurídico, porque ahí está. El doctor Isaac de Paz verdaderamente lo ha analizado por mucho tiempo, desde de la A a la Z. Entonces, ya Manuel hoy hace una exposición de todo lo que estudió. Ya no es un problema de derecho, no es un problema de leyes, no es un problema de la Constitución, es un problema político derivado o generado por los grupos fácticos de poder que responden o que están atrás de los ministros, de 8 ministros de la Suprema Corte y de un grupo de magistrados, claramente, ¿sí? Magistrados y jueces de circuito. Por ejemplo, hay cárteles que responden a ciertos jueces o un determinado número de jueces que responde a los cárteles de la droga y a otros grupos generadores de violencia en este país. Todos esos grupos fácticos de poder están atrás de esta lucha sucia, puerca, el cochinero que tiene la Suprema Corte, como quieran, pero ya no es un problema de derecho, no es un problema de leyes, no es un problema de constitución, es un problema político y hay que verlo como problema político porque de otra forma ya es un desastre y no se puede entender lo que hay, Toño. Hay que ver nada más los periódicos lo que dicen, ¿sí? Hay que ver los periódicos y te digo, hay que estar muy pendiente de lo que dicen Televisa, TV Azteca, que son la derecha y la ultraderecha plena, Toño. Y yo sé que tú dices que a lo mejor no es tan suficiente, pero yo me quedo con esa imagen del salutamiento a la doctora Claudia Sheinbaum como la comandanta. Ella lo deja muy claro hoy incluso, ¿no? Ayer y hoy, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque si se han dado estos golpes técnicos en otros países de Latinoamérica, ha sido porque no tienen sistemas presidencialistas en las que el primer mandatario es también el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, efectivamente tienen mucho poder todavía desde el judicial, el poder económico en las élites y etcétera, pero ¿qué van a poder contrarrestar contra todos estos elementos de las Fuerzas Armadas? Yo así lo veo, a lo mejor puedo resultar medio infantil con lo que estoy planteando, pero la verdad es que no, por mucho que tengan el apoyo de, de las élites económicas, yo siempre lo he dicho, puede sonar a cliché, a frase hecha, pero por una parte está el pueblo y el pueblo unido jamás será vencido. No hay ejército, no hay gobierno, no hay grupo criminal, no hay partido político que se pueda enfrentar a millones de personas. Y en segundo lugar, no solamente tiene al pueblo la doctora Claudia Sheinbaum y esta determinación, también tiene a las Fuerzas Armadas. Entonces, yo, en mi opinión, creo que ya se la Pérez Prado. Y miren, nos queda muy poquitito tiempo. El doctor Isaac de Paz me pide que por favor le ofrezcamos una disculpa al público consentido y sin censura. Tuvo que ir, tuvo un compromiso muy importante, pero no me quiero ir sin tratar este tema con ustedes, compañeros. Sé si lo podemos hacer como la conclusión, porque nos queda muy poco tiempo aquí en Sin Censura. Y le quiero pedir al equipo que nos grabe, porque ¿cómo, ¿cómo van a seguir quejándose en el Poder Judicial de que se les está haciendo una injusticia?
¿cómo pueden seguir haciendo el planteamiento de que no es necesaria una reforma judicial o que este es un golpe en contra de las instituciones si siguen incurriendo en este tipo de chingaderas? Resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló que se quede en la dirigencia del PRI Alito Moreno. Sí, el muy, muy cínico de Alito Moreno, a pesar de que está en la ley, que no se puede reelegir, que ya era un hecho que verdaderamente no podía mantenerse al frente de ese partido. Bueno, ya se quedó, miren nada más. No solo se violenta el espíritu de que no se aplique una reforma estatutaria durante el proceso electoral, sino que también se aplican reformas sin que hayan sido validadas. La ley es muy clara. El proceso electoral consta de 3 etapas: la preparación de la elección, la jornada electoral y finalmente la etapa de resultados y de calificación. En mi concepto, un proceso electoral no puede concluir antes de que concluya la etapa de resultados y de calificación Ya para que de Yanino las... Otálora, la calderonista Yanino Otálora, se haya expresado en contra de esta determinación al asegurar que violentaba, eso es lo que dice ella, ¿no? El espíritu de la ley, pues sí fue una, una decisión muy cerrada. Alito se queda en la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional con 3 votos a favor y 2 en contra. Y una vez más, este Poder Judicial nos muestra sus verdaderos dientes. Le pido al equipo que nos grabe para escuchar tu opinión, Manuel. ¿Qué